Bienvenido una vez más a Insomnio Relatos. La siguiente es una recopilación de relatos de terror. Que lo disfrutes. El siguiente relato se titula Mío, de Ana Milena Anaya. Que lo disfrutes. Él sonreía y la contemplaba con amor. A mí nunca me miró así. Ambos estaban hipnotizados, con el pequeño bulto de huesos en sus brazos. Se los arrebaté y lo estampé con fuerza contra el suelo. Con entusiasmo grité: ¡Feliz cumpleaños, papá! Seguía siendo hijo único. Insomnio Relatos. El siguiente relato se titula Un día más, de Martín Saldarriaga. Que lo disfrutes. Dejaste sucio el pocillo del café. Te fuiste mientras yo me bañaba. No dijiste nada. No volviste en la noche. Me pregunté dónde estarías. Guardé tu ropa, cerré tu habitación y antes de dormir dije: buenas noches, pa. Insomnio Relatos. El siguiente relato se titula Dios derrumbado, de Eddie Bryan Vélez de la Torre. Que lo disfrutes. Vi a mi padre mentir con la boca aún tibia, robar sin prisa, esconder migajas en los bolsillos. Lo vi caer, oliendo a derrota. Era mi Dios. No me rompió. Me dejó hueco, como una casa saqueada donde todavía respira algo muerto. Insomnio Relatos. El siguiente relato se titula Papá me visitó, de Axel López. Que lo disfrutes. Papá me visitó. Tenía los mismos ojos rojos que nunca me asustaron, los mismos cuernos y el mismo olor a azufre. Papá me visitó con sus pezuñas y su pelaje. Todos a mi alrededor murieron. Pero yo nunca tuve miedo, porque fui su elegido para cambiar el mundo. Y soy feliz, porque papá me visitó. Insomnio Relatos. El siguiente relato se titula Lado equivocado, de Sebastián Valerio. Que lo disfrutes. Papá, vuelve, gritó el joven al oír la voz de su padre muerto. En la habitación contigua, el hombre mayor suspiró frente a una medium y acariciando la foto de su difunto hijo preguntó: ¿segura que puede escucharme? Insomnio Relatos. El siguiente relato se titula Compasivo, de Chema Sánchez. Que lo disfrutes. Tras sacarlo empujones de la casa, descargaron 27 tiros sobre su descarnada anatomía, en presencia de sus hijos. Al imaginar el trauma con el que crecerían los niños, el comisionado ordenó cargar de nuevo los fusiles. Insomnio Relatos. El siguiente relato se titula Secretos Mortales. Que lo disfrutes. Amor, ¿me das tu contraseña?, preguntó ella, con una sonrisa en su rostro. El hombre solo se quedó callado, sintiendo cómo el nerviosismo le humedecía la frente. La tensión en la habitación era palpable, mientras ambos se miraban fijamente. Vamos, amor. Pensé que había confianza. Ya llevamos varios meses juntos. Insistía ella con una mirada intensa puesta sobre él. Ahora, dame tu contraseña. El hombre seguía pasmado, incapaz de articular ni una sola palabra. Múltiples pensamientos invadían su mente, tratando de encontrar una solución, alguna manera de salir de esa situación. Dame la maldita contraseña, dijo ella sin dejar de apuntarle con el arma.
La frialdad en su voz hizo que un escalofrío recorriera la espalda del hombre. El temor lo invadía, pero sabía que no tenía otra opción. Con las manos atadas y sintiendo el peso de la circunstancia, decidió ceder. Está bien, te la daré, pero por favor tranquilízate, suplicó el hombre con voz temblorosa. La contraseña es: ahora, desata a mi esposa y a mis hijos. Ellos no tienen la culpa. La mujer sonrió de manera siniestra, deleitándose con su victoria. Lentamente se acercó a la caja fuerte, su atención dividida entre el hombre y el objetivo que tanto anhelaba. Descuida, los dejaré ir, susurró ella, mientras lograba abrir la caja fuerte. El hombre solo podía pensar en que deseaba que fuera verdad lo que ella decía, que los dejaría ir. Pero no podía evitar sentir que algo aún más oscuro estaba por ocurrir. El siguiente relato se titula Dulces sueños. Que lo disfrutes. Era ya de noche. Mi pequeño ya por fin iba a dormirse. Pero mientras lo arropaba y le daba las buenas noches, me imploró: Papi, antes de que te vayas, por favor mira bajo la cama, para asegurarte de que no hay monstruos. Sabía que eran simples supersticiones, la imaginación de un niño, pero decidí complacerlo. Sin embargo, al mirar bajo la cama, a quien encontré fue a mi hijo, que temblando me susurró: Papi, hay algo sobre mi cama. Insomnio Relatos. Una familia, compuesta por dos pequeños y sus padres, viajaban por la carretera a Cuernavaca. Cuando el coche se les averió, los padres salieron enseguida a buscar ayuda, y para que los niños no se aburrieran, los dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver, cuando de pronto, en la radio escucharon una inquietante noticia. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario muy cercano a donde se encontraban, y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban aún. De pronto, comenzaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más. Abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres. El siguiente relato de terror se titula Frente a la tumba de mi padre. Que lo disfrutes. Papá, siempre fuiste un ser violento, lleno de odio. Y me hiciste mucho daño cuando era niño. Pero heme aquí, después de tantos años, parado frente a tu tumba. El hijo dejó escapar un suspiro, mientras los terribles recuerdos de su infancia resonaban en su mente. Pero su determinación no se desvaneció. Sabía que había llegado el momento de enfrentar sus demonios del pasado y al fin cerrar ese capítulo tan oscuro de su vida de una vez por todas.
Pero hijo, sácame de aquí. Aún no estoy muerto, exclamó su padre con una voz entrecortada y desesperada. El hijo se detuvo un momento. Con los ojos llenos de furia y resentimiento respondió: Lo sé. Y continuó lanzando tierra. Las súplicas del padre se volvieron más desesperadas, pero el hijo permaneció impermutable. A medida que la tumba se llenaba lentamente, el hijo saboreaba su venganza. Se regocijaba en la impotencia de su padre, atrapado bajo la tierra, escuchando sus súplicas desesperadas. Cada golpe de la pala era un acto de liberación, un paso más hacia la redención personal, hacia la libertad. Finalmente, cuando la tumba estuvo completamente cubierta, el hijo se quedó por un momento allí, observando el montículo de tierra con total satisfacción. Y entonces, sin mirar atrás, se alejó, pues sabía que nunca más volvería a ser víctima de su padre. Dejó el lugar, sabiéndose triunfante por haber encontrado el coraje para enfrentarlo y enterrarlo de una vez por todas. Insomnio Relatos. El siguiente relato se titula Érase una vez, Que lo disfrutes. érase una vez, un niño que soñaba con un arma. Acurrucado en el silencio, el niño hablaba consigo mismo. Si tuviera un arma, ella aún me cantaría todas las noches. Si tuviera un arma, ella me seguiría dando un beso antes de dormir. Si tuviera un arma, no habría tenido que enterrarla. Si tuviera un arma, él no la habría golpeado hasta la muerte. Si tuviera un arma, él se habría largado, dejándonos en paz. Si tuviera un arma, él no metería mujeres a esta casa. Si tuviera un arma, él no me golpearía cuando está borracho. Si tuviera un arma, podría jugar en el patio. Si tuviera un arma, él no me encerraría en mi habitación. Si tuviera un arma, borraría esa sonrisa de su cara. Si tuviera un arma, mi espalda no tendría marcas de su cinturón. Si tuviera un arma, él escucharía lo que tengo que decir. Si tuviera un arma, le mostraría que él también sangra. El niño huyó siguiendo las luces de otra ciudad, y los años pasaron como en un desfile de pésimo gusto. Los retoños, tarde o temprano, se convierten en árboles, y las víctimas, tarde o temprano, se convierten en villanos. Érase una vez un hombre que consiguió un arma. Insomnio Relatos. El siguiente relato se titula Hay de monstruos a monstruos, de Valeria Corno. Que lo disfrutes. Me escondí debajo de la cama y le rogué al monstruo que no me delatara. Pero mi padrastro me jaló del pie y el pobre monstruo volvió a presenciar el acto de horror que me robaba la infancia noche tras noche. Insomnio Relatos. Hogar, dulce hogar. Era ya bastante tarde. Llegué a casa muy cansado tras un largo día de trabajo. Estaba listo para por fin disfrutar de una relajante noche en completa soledad. Después de abrir la puerta del departamento, totalmente a oscuras, buscaba el interruptor de la luz. Escuché la puerta automática cerrarse detrás de mí y nuevamente, en total oscuridad, aún buscando torpemente el interruptor, hasta que por fin sentí que lo había encontrado. Estaba a punto de encender la luz, hasta que sentí que ya había otra mano sobre él.
El siguiente relato se titula Los cuerpos, de Emilio Mosquera. Que lo disfrutes. Llegué a mi casa y encontré los cuerpos mutilados de mi esposa y mis hijos, dispersos por toda la cocina. Me llené de terror. Yo no los había dejado ahí. Insomnio Relatos. El siguiente relato se titula Llueven lágrimas, llueve sangre, llueven balas. Que lo disfrutes. Ella era dulce, una criatura con corazón de porcelana. Quizá por eso los hombres siempre la pisaban. Llegó 2 horas más temprano, insertó la llave sin preocupación. La puerta del departamento soltó un leve rechinido. Entonces el mundo colapsó. En la sala había 2 cuerpos al calor de la intimidad. Las piernas de una extraña abrazaban la cintura del hombre al que ella tanto amaba. Su garganta formó un nudo imposible de desamarrar. Sus venas bombearon gasolina por un instante, y un "no es lo que parece" salió disparado desde el sofá. Se desató una lluvia cálida en los ojos de la chica, y las palabras se alejaron lo más posible de sus labios. Una masa de recuerdos la embistió mientras subía las escaleras. El viaje a París, las caricias de medianoche, los proyectos que sacrificó por él, las 1000 tonterías que le perdonó, las promesas que ahora se quemaban a fuego lento. Revolvió el closet en una salvaje búsqueda. Las lágrimas habían dejado un rastro húmedo detrás de ella. El pasado y el presente chocaban con violencia. Después de despedazar el orden que regía dentro del closet, finalmente halló la pequeña caja que buscaba. Un arma descansaba dentro, ligera, brillante, ansiosa. Ellos se vestían apresuradamente cuando ella regresó, y en cuanto el arma los miró de frente, sus rostros se decoloraron. El gatillo aguardaba ansioso su gran momento de protagonismo. Los labios entreabiertos no supieron qué palabras dejar escapar. El tiempo tuvo miedo de seguir avanzando, de dar un movimiento en falso y destruir el universo. Ahora solo existían aquellos 4, ella, él, la tercera y el silencio. 2 gotas ardientes resbalaron por las mejillas de la chica. Su mandíbula temblaba, sus ojos gritaban: "Te lo di todo". El sol se alejó de las ventanas, los edificios gritaron enardecidos. La rabia apretó el hombro de la chica y su dedo se hundió en el gatillo. Llueven lágrimas, llueve sangre, llueven balas. Insomnio Relatos. El siguiente relato se titula Estrellas dormidas, de Santiago Pedraza. Que lo disfrutes. Un hombre y una mujer, rotos y desgastados, contemplaban una enorme fogata. En aquel lugar solo había coyotes, cactus y pedazos de luna regados en la tierra. Detrás de ellos se dibujaba una cabaña, la cual serviría de refugio hasta que la madrugada se muriera. La mujer, con las pupilas fijas en las llamas, dejó que el pasado viniera por ella. Los recuerdos de una hija que no alcanzó a cumplir los 7 años le volcaron la cabeza. La muerte le había robado sus risitas y el amoroso calor de sus besos sorpresa. Encontraron su cuerpo pequeño en uno de esos rincones incompletos de la ciudad, en un mal intento del señor Vilchis porque nunca fuese descubierta. La mujer se vio tentada a dejarse caer en la fogata, mientras su memoria repetía el nombre de su hija letra por letra. Su felicidad y el señor Vilchis se habían escapado, y ambos eligieron la misma noche. El hombre, por su parte, buscaba entre las chispas que soltaba la fogata el rostro de su propia hija. Ella se quedó a medio camino de los 12 años. Su sonrisa de luna era uno de esos majestuosos espectáculos que él nunca se tomó el tiempo de apreciar. Su muerte trajo consigo una pena con dientes y garras. El profesor de su hija, el señor Vilchis, había tomado lo que le interesaba de la niña y había botado el resto, dejando solo un cadáver inanimado. Todas las estrellas estaban dormidas cuando se fugó. Ahora, tras conocerse unos meses antes, aquella mujer y aquel hombre, con los corazones encogidos,
se habían reunido en ese lugar, fuera del alcance de todos, en un desesperado intento por que sus historias encajaran. Se tomaron fuertemente de la mano, lo cual no fue una señal de romanticismo, sino un gesto de solidaridad. Sus miradas contemplaban cómo la fogata se alzaba hasta casi llegar a las estrellas. Una fogata imperial, una fogata llena de rabia, una fogata que masticaba una y otra vez el cadáver del señor Vilchis. Insomnio Relatos. Después de la muerte de mi abuela, recuerdo que mi abuelo me dijo que ella estaba en el cielo, que no llorara, que estaba en un mejor lugar. Me prometió que algún día nos reencontraríamos ella y yo allá. Y cuando por fin llegó la hora del reencuentro, mi abuelo también ya había fallecido. Entonces le pregunté a mi abuela que por qué no había venido a verme todavía. Ella me respondió: porque él no está con nosotros, hijo. Tu abuelo se encuentra en el infierno. Insomnio Relatos. El siguiente relato se titula Un barrio peligroso, de Salvador Ortiz Serradilla. Que lo disfrutes. Te he llamado varias veces. ¿Llegaste bien? Sí, gracias por preguntar. La policía está patrullando. Están regresando los coches. Les están haciendo preguntas. Pero fue rápido. El pequeño ni siquiera lloró. Ya estamos en casa. Tranquilízate. Tienes toda la razón, querida. Antes vivíamos con menos preocupaciones. Entonces, ¿nos vemos después? Por supuesto. Avisa a todo el aquelarre. Esta noche no es necesario que ninguna de ustedes traiga nada para la cena. Insomnio Relatos. El siguiente relato se titula Demonio, de Mrs. Macabra. Que lo disfrutes. Traté de esconderme, pero el demonio seguía acechándome de un lado a otro. En un acto de valentía, tomé el machete que papá colgaba detrás de la puerta. Lo enfrenté, acabé con él, le gané. Cuando pasó el efecto del LSD, no lograba discernir cómo le iba a explicar a papá y a la policía la escena del cuerpo de mamá desmembrado por toda la sala. Insomnio Relatos. Buenas noches, pa. Hasta la próxima.